Si su médico le acaba de recetar Victoza, es posible que tenga algunas preguntas sobre lo que hace y cómo funciona el tratamiento. Victoza es un medicamento inyectable GLP-1 que es utilizado para tratar la diabetes de tipo 2, porque ayuda el organismo a liberar su propia insulina. También se reduce la ansiedad de comer, puesto que envía señales al cerebro que indican que está sacio. Por este motivo, los pacientes que toman medicamento GLP-1 a veces pueden perder peso. Este medicamento también puede proteger contra los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Debido a su modo de acción, algunas personas presentan efectos secundarios como náusea, por lo que su médico puede empezar con una dosis más baja e ir aumentándola gradualmente. Junto con una dieta sana y ejercicio, los medicamentos GLP-1 pueden ser eficaces para los pacientes con diabetes, especialmente los que tienen problemas de peso o cardíacos. Veamos cómo hacer la inyección. Victoza es una inyección que se administra una vez al día. El inyector debe conservarse en la refrigeradora, pero nunca debe congelarse. Si por cualquier motivo no es posible refrigerarlo, el inyector puede conservarse a temperatura ambiente hasta 30 días. Cuando esté listo para ponerse la inyección, saque el inyector de la refrigeradora y quítele la tapa. A continuación, coloque una aguja en la parte superior del inyector. Asegúrese de utilizar una aguja nueva para cada inyección. Retire el papel protector y enrosque la aguja en el inyector. Retire la tapa de seguridad exterior e interior. Si está utilizando un nuevo inyector Victoza por primera vez, gire el dial situado en la base del inyector hasta la línea del flujo y realice una prueba en el aire. Compruebe que aparece una gota en la punta de la aguja. A continuación, seleccione su dosis, girando el dial situado en la base del inyector. La mayoría de la gente empieza con la dosis diaria más baja de 0.6 miligramos para evitar efectos secundarios. Su médico puede aumentar la dosis gradualmente cada semana. Ahora inserte la aguja en la piel del abdomen o del muslo. Asegúrese de elegir un lugar de inyección diferente cada día. Mantenga pulsado el botón hasta que el contador de dosis llegue a 0 miligramos. Cuente lentamente hasta 6 y retire la aguja de la piel. Después de la inyección, vuelva a tapar con cuidado la aguja con la tapa de seguridad exterior. Gírelo para sacarlo del inyector y deseche la aguja usada en un contenedor de objetos punzantes, no directamente en la basura o en el reciclaje. Eso es todo. Si olvida una dosis, renueve la dosis una vez al día con la siguiente dosis programada. No duplique la dosis ni tome una dosis extra. Transcurrido 30 días, deseche su inyector de Victoza en un contenedor para objetos punzantes, aunque aún quede medicamento en la pluma, y empiece a utilizar uno nuevo. Si tiene alguna duda adicional sobre cómo utilizar el inyector, pregunte a su médico antes de tomar la siguiente dosis.